Android es un sistema operativo móvil basado en el kernel de Linux. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una empresa que Google adquirió en el ya lejano 2005. Lo que es especial a Android es que es open source. Significa que existe un proyecto llamado AOSP o Android Open Source Project, que es el código base que cualquier fabricante puede usar y modificar. Esto ha permitido que Android se convierta en el sistema operativo más utilizado en el mundo. Y las cifras así lo demuestran. Actualmente el mercado mundial cuenta con al menos el 70% de la cuota perteneciente a los dispositivos móviles Android. Eso significa que millones de dispositivos, desde teléfonos hasta tablets, televisores, relojes y hasta automóviles, funcionan con Android. Efectivamente, partiendo de esa información, solamente en América Latina y Asia, Android es el rey indiscutible, superando a todos los demás en un 90% del uso. Estados Unidos, por su parte, aporta para iOS un 55% del mercado local. Pero no podemos determinar que no existen más competencias. Actualmente, sistema operativo como Harmony iOS de Huawei crece de forma notable en mercados específicos como China, su país de origen, buscando independizarse de la base de Android. Android ha evolucionado muchísimo desde su lanzamiento en 2008. Esa primera versión, Android 1.0, ni siquiera tenía un nombre. Y luego empezaron a venir versiones con nombres de postres, Cupcake, Donut, Eclair, Lollipop, Marshmallow, etc. Pero por allá, cuando se les ocurrió esta idea, no pensaban o no dimensionaban el poder que iba a tener Android a nivel mundial. Hoy día, las versiones más recientes de Android, entre 15, 16, 17, siendo esta la más actual, serían el punto clave para entender lo que es el problema de la fragmentación en el mercado actual. Al Android ser el líder, diferentes marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola, entre otros, pueden fabricar sus propios dispositivos con capas de personalización, diferentes tamaños, diferentes tipos, y esto genera que exista un gran problema para los desarrolladores Android, la fragmentación. Eso es un desafío enorme. A diferencia de iOS, donde Apple controla tanto el hardware como el software, Android se ejecuta en dispositivos de cientos de fabricantes, cada uno con diferentes tamaños de pantalla, resoluciones, procesadores y lo más importante, diferentes versiones del sistema operativo. Eso hace que existan entre todas esas cifras enormes que, por ejemplo, versiones de Android como la versión 14 esté en el 25% de los dispositivos. Android 13 está, por ejemplo, en el 30%. Incluso todavía hay dispositivos disponibles con las versiones Android 11 y 10 e incluso más antiguas. Para nosotros esto es un problema. Y aquí es donde Google generó la siguiente solución. Se trata de herramientas como Jetpack, que lo que hace es que nos permiten tener compatibilidad hacia atrás y unas bibliotecas que se adapten justamente a esas necesidades. Esto lo veremos más adelante. Ahora hablemos un poco de lo que son los componentes de una aplicación Android. Básicamente se divide en cuatro capas. Activities, que conforman las pantallas con interfaz de usuario. Los services, que son procesos que se ejecutan en segundo plano. Los content providers, que nos permiten compartir Android entre las diferentes aplicaciones que existan. Y, cuarto lugar, está el broadcast receivers. Esto permite que la aplicación y el sistema operativo puedan escucharse en diferentes momentos, es decir, aquellos eventos. En pocas palabras, toda aplicación Android está compuesta por esos cuatro bloques fundamentales. Aunque hoy en día con Jetpack Compose vamos a trabajar de una manera un poco diferente, es importante que conozcas tú esa arquitectura base que conforma las aplicaciones en Android. Las activities, como te le dije, son los puntos de entrada a tu aplicación. Cada pantalla con interfaz de usuario suele ser llamada una activity. En este curso vamos a usar a Jetpack Compose con una sola activity y múltiples pantallas manejadas por el Navigation Component. 2. Service.
Recordemos que los services son componentes que ejecutan tareas en segundo plano sin interfaz de usuario. Por ejemplo, reproducir música, mostrar tu ubicación, etc. Los content providers, por su parte, permiten compartir datos entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la app de contactos tuya podría exponer un content provider para que otras aplicaciones puedan acceder a estos datos, en este caso tus contactos. Por último, hablando de componentes básicos, podríamos hablar del Broadcast Receivers. Realmente se trata de que son elementos que escuchan de forma global las diferentes aplicaciones y esto pertenece al sistema operativo. Eso hace como que el dispositivo se esté apagando, detecta el nivel de batería o cualquier otro tipo de, digamos, eventos globales del sistema operativo que controlan el hardware, se les puede encasillar dentro de este grupo. Además de esto, cada aplicación tiene un Android Manifest.xml o SAML, como llaman algunos, que es el archivo donde declararemos todos esos componentes, los permisos que necesita nuestra aplicación y una configuración en general. Por otra parte, así como hemos hablado de las aplicaciones, ahora también podríamos hablar de lo que es la arquitectura como tal del sistema operativo Android. Se divide en múltiples capas, pero centrémonos en las 5 capas principales. El nivel de aplicación, que es donde está nuestro código, el nivel 4 que sería el framework de Android, donde están las APIs de Android. Todo lo que es el nivel 3 corresponde a bibliotecas nativas y un entorno de ejecución, el famoso Android Runtime, de ahí las siglas. En el nivel 2 encontramos el HAL, o llamado también Hardware Abstraction, como quien dice la capa de hardware. Y en su núcleo principal o capa principal se encuentra la base del sistema, que es justamente el kernel de Linux. Si bien esto es algo que estamos tocando de manera superficial, comprender todo esto te permitirá saber por qué cuando escribes código en Kotlin, ese código pasa por varias capas hasta llegar al hardware. Y cada capa está optimizada para que tu aplicación funcione de manera eficiente. Y hablando un poquitico más acerca de lo que vamos a trabajar en este curso, utilizaremos a Kotlin, el lenguaje oficial de Android desde el año 2019, el cual fue desarrollado por la empresa JetBrains y 100% interoperable con Java. Es decir, puede comunicarse sin ningún problema. Bien, hasta el 2017 Java era el lenguaje principal para Android. Pero en 2017 Google anunció que Kotlin se convertiría en ese lenguaje oficial para Android y de allí, a partir de que llegara el 2019, se logró consolidar como la opción preferente para los desarrolladores de Google. ¿Pero por qué pasó esto? Pues no es porque uno sea mejor que el otro, pero el lenguaje Kotlin fue optimizado para ejecutar muy bien el tema de manejo de excepciones, uno de los, digamos, más falencias más notables que tiene Java. Eso lo hace un poco más seguro, es más conciso debido a que tienes que escribir menos código, es moderno en el tema de características como corrutinas, funciones, extensión, programación funcional, entre otras cosas. Por eso, al ser 100% interoperable con Java, podemos utilizar bibliotecas de uno en el otro y viceversa. Eso hace que esa transición entre nosotros sea muy, muy fácil. Y ya para finalizar, es importante que también sepas que aprenderemos un poco de Jetpack y Jetpack Compose, aquellos elementos que son esenciales para el diseño de experiencia dentro de las aplicaciones desarrolladas para Google. Por eso, Android Jetpack, al contener un conjunto de bibliotecas, herramientas y guías que Google lanzó hace un buen tiempo para ayudarnos a escribir mejores aplicaciones con menos código, teniendo mejores prácticas, contiene dentro de sí ese paquete tan importante, el cual llaman Jetpack Compose. Es como ese toolkit moderno que nos permite construir esas interfaces de manera declarativa. Eso hace que no construyamos esas interfaces como lo hacíamos tradicionalmente. Algunos se acordarán que utilizábamos a XML para definir esos componentes de la interfaz y luego buscábamos cómo renderizarlas de la mejor manera. Eso cambió. Jetpack optimiza todo eso. Y justamente respetando ese estándar de Google, Material Design llega para permitirnos implementar esas buenas prácticas a nivel de diseño. La idea es que esa experiencia de usuario se unifique y se identifique claramente cuando es una aplicación de Android 100% nativa.
Desde el 2014 venimos utilizando esta versión de Material Design y ahora actualmente desde el 2021 estamos en la versión de Material Design 3, la cual digamos que presenta bastantes novedades y nos permite que esos colores se adapten de esa manera especial y dinámica a ese fondo de pantalla que tiene los usuarios. Bueno, espero que todo este pequeño resumen que te he dado te abra las ganas de aprender. Así que nos veremos muy pronto. Chao, chao. Pero bueno, no me puedo despedir sin que antes le des like y te suscribas a mi canal.